cada uno tiene su evolución natural, entonces tiene sus explicaciones particulares. Me refiero a cada tipo de cáncer. Lo que vamos a ver es, en ese sentido, generalidades de la epidemiología y luego usos de la información y también algo que nos pidió Raúl, bases de la estadificación. Sin embargo, quiero yo aprovechar los 10 primeros minutos para mostrarles el trabajo que se hace en el Registro Nacional de Tumores. Mi interés es explicarles qué datos disponemos, cómo los obtenemos y para qué sirven. Con el afán también de ponernos a su disposición cuando ustedes deseen estos datos, están completamente a su disposición para que los puedan analizar o puedan hacer análisis a profundidad. Entonces, bueno, espero que al final de esta breve charla podamos un poco caracterizar la vigilancia, porque en eso se enmarca el trabajo que hacemos. Somos parte de la vigilancia nacional del país, nacional. También revisaremos algunos conceptos del registro como tal, su metodología, y luego veremos con los datos que recogemos generalidades de cómo está la situación del cáncer en la ciudad y en el país. Y finalmente, ¿qué uso se le ha dado a esta información? Bueno, sabemos que el cáncer es un desafío no solo para nuestro país, sino para el mundo. Está incrementándose, constituye o está siempre en todos los países dentro de las primeras causas de muerte y de morbilidad. En ese sentido, lo que pide la Organización Mundial de la Salud es que cada país disponga de un plan nacional de cáncer, de control de cáncer, como una hoja de ruta, como lineamientos que nos orienten para saber qué hacer con cada uno de los tipos de cáncer. Eso lo planteó en el año 2017. Todos los países intentan tener ahora estos planes. Nosotros tenemos una estrategia, pero ya les cuento al final lo que hicimos para trabajar en este nuevo documento. Y entonces, para elaborar ese plan, es necesario tener un sistema de vigilancia de cáncer. Los sistemas de vigilancia, ahora que estamos con la pandemia, hemos venido escuchando con mucha frecuencia estos términos de vigilancia epidemiológica, el cerco epidemiológico, y es básicamente por eso, porque se necesita conocer el número de casos, cómo está la situación, y a partir de ahí tomar decisiones, dar recomendaciones, en definitiva, plantear estrategias para controlarlo. Lo mismo sucede con el cáncer. Es importantísimo saber cómo estamos en cáncer. Y en ese proceso, que es sistemático, que debe ser continuo, de recolección de información, de análisis, de interpretación, aparece un actor fundamental, que es el registro de cáncer de base poblacional. Este es un marco conceptual de vigilancia para todas las enfermedades infecciosas y crónicas no transmisibles. En verde ustedes encuentran la particularidad del cáncer, ¿no? Porque en todas las enfermedades, sobre todo en las infecciosas que tenemos más experiencia, digamos, siempre se ha buscado identificar factores de riesgo y a partir de ahí establecer estrategias. Y también en todos los países es fácil, o todos disponen de mejor o de peor calidad, pero todos disponen datos de mortalidad. Sin embargo, en el cáncer existe algo que es importantísimo y es que se lo puede contar. Los criterios para su diagnóstico están mejor definidos que otras enfermedades, por lo tanto, podemos tener su incidencia. Y el hecho de que el paciente esté en contacto con el Sistema Nacional de Salud, porque es una patología con una carga social, digamos, una interpretación simbólica de la enfermedad que es muy fuerte en los pacientes, hace que estén más pegados al sistema de salud y que requieran de acompañamiento, y por lo tanto podemos nosotros monitorearlos y también obtener este otro indicador que es la supervivencia.
Estos dos indicadores son los que hacen diferente al cáncer y por lo tanto hacen que la vigilancia sea particular. ¿Cómo se consigue esa información? Con los registros de cáncer de base poblacional. ¿Qué es un registro entonces? Es un sistema de vigilancia que recopila casos nuevos, eso es importante, en una población definida para calcular estos dos indicadores. Podemos calcular otros, pero bueno, por el tiempo solo les voy a hablar de estos dos que son los más importantes, incidencia y supervivencia, con la finalidad de contar con insumos para tomar decisiones en salud pública. ¿Qué debe garantizar un registro? La exhaustividad de los casos, es decir, el registro debe garantizar que están todos, absolutamente todos los casos y que no se repitan. Ya les cuento un poco por el sistema de salud nuestro, implica que los pacientes se movilicen y los podamos ubicar en distintos hospitales. Entonces debemos tener un software especial para poder identificar casos que se dupliquen. Y bueno, y eso hace que se implementen estrategias de control para que los datos sean de calidad. Bueno, para hacerle un poco interactiva la clase, hay dos opciones. Con su celular ingresar al menti.com y una vez que hagan eso ingresan ese código. La otra opción es con su cámara escanear el código QR y les va a aparecer una pregunta, que es pregunta de examen, que va a tomar Raúl al final. Me cuentan cuando ya les aparezca la pregunta. Todavía no. ¿No todavía? Sí. Solo que si la cambio ya los compañeros no van a tener acceso. Denme un segundo. ¿Cuál es la pregunta entonces? Momento, espérenme un segundo. ¿Puedo dejar de compartir y compartir la pantalla o se daña? O sea, le dejé de compartir, pero no sé. Sí, solo que En el Zoom, sí. aquí vamos. Inconvenientes técnicos. Ya nos toca otra vez volver. No me apareció. Es que tiene ayuda porque solo me demoró 3 segundos. Ya. La pregunta era, con esta definición que les di de los registros de cáncer de base poblacional, actualmente, ¿cuántos registros de cáncer de base poblacional existen en Ecuador? Entonces, si ustedes van ingresando sus respuestas, van apareciendo acá. 2, 50,000, 6, no se olviden, son sistemas que recogen información de una población definida. En el caso nuestro, Quito. ¿Cuántos hay? Vale. Solo una persona se va a hacer acreedor del boletín.
Gracias. Bueno, hay 6. Está Manabí, Guayaquil, Cuenca, Machala y Loja. Y el de Quito. El primero es el de Quito. Se crea en 1984 gracias a el impulso, liderazgo y compromiso del profe Fabián Corral Cordero. Se implementa a partir de un acuerdo ministerial que le delega esa función a Solca. Y a partir de ahí entonces Solca se hace cargo del registro nacional de tumores, porque era el primero y con la idea de que se extienda a todo el país, pero con el tiempo y dados los estándares internacionales, pues se vio que no era posible hacer un registro nacional. Sin embargo, mantiene su nombre. Lo que se recomienda ahora es tener registros regionales, pequeños, digamos, pero de buena calidad. Y a partir del 84, entonces, se desarrolla en Quito, pero vienen también desarrollándose a la par los otros registros que también están en los núcleos de Solca. Entonces, Solca manejamos los registros de cáncer de base poblacional. ¿Qué hacemos? Más información sobre el de Quito. Tenemos para el 2017, según las proyecciones del censo, cerca de 2 millones de habitantes. Y acá están las fuentes de información que les explico mejor en la siguiente diapositiva. Un poco la dinámica, brevemente, porque nos faltan algunas diapositivas por ver, pero brevemente el proceso es recoger la información en las fuentes de manera activa. Eso implica que las 4 compañeras que están acá presentes acuden a los servicios de salud oncológica a solicitar la información. Bueno, ustedes conocen cómo es nuestro sistema de salud, ¿no es cierto? La red, 3 grandes segmentos del público, con todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Salud Pública para trabajadores informales y desempleados, Seguridad Social, todos aquellos que están en relación de dependencia, policía, militares, Seguro Social Campesino, y la red privada con o sin fines de lucro. Un poco para mostrarles a todos lo que implica visitar a todas las fuentes de información. Les decía en una diapositiva anterior, nosotros debemos garantizar que están todos. Entonces, no solo es Solca, sino también debemos ir, en el caso del público, por ejemplo, al Eugenio Espejo, al Pablo Arturo Suárez, Vaca Ortiz, en el IES, ustedes ya conocen, ¿no es cierto?, el HCAM, Hospital del Sur, Quito Sur, Policía, Hospital Militar y privados, una larga lista de laboratorios privados. Traemos esa información acá, tenemos un software especial en donde se ingresa la información y se la confronta, porque otro requisito era que sean los casos nuevos, que no haya duplicados. Y finalmente, después de todo un proceso de validación de los datos, podemos analizar. ¿Cuánto nos toma ese proceso? Entre 2 y 3 años. Eso hace que entonces no podamos tener información del 2021 o del 2020, porque como les explico, el proceso de ir a buscar, traer, procesar, toma tiempo. Un poco la dinámica, la logística, pero también hay otro proceso que es administrativo, que implica actualizar permisos, porque cada vez que hay un nuevo director, tenemos que volver a explicar que somos parte de la vigilancia y que nos deben entregar los datos. Recuerden que desde mayo del 2021 existe una nueva ley orgánica de protección de uso de datos personales, y eso restringe más a los hospitales para entregar la información y se cuidan más. Entonces,
nosotros debemos volver a explicar todo esto que les había comentado, que hacemos parte de la vigilancia nacional, y eso generalmente pues, va bien, pero salvo algunas cositas que tenemos que arreglar, pero todo ese proceso se va sumando y va sumando tiempos. Por eso es que ahora tenemos los datos hasta el 2018 y estamos recogiendo en plena recolección del año 2019. Procesamos, interpretamos, se analizan los datos, se los presenta y luego se espera que los use principalmente el ministerio, pero también posgradistas, investigadores, las mismas casas de salud, porque con estos datos saben un poco la casuística que tienen. Como les decía entonces, la idea es que nosotros como registro hacemos todo este proceso de recolección, procesamiento, analizamos los datos y los difundimos. Y con esos datos se espera que los planes de control de cáncer puedan planificar acciones o intervenciones, se implementen estas intervenciones y luego las puedan evaluar con datos actualizados que nosotros igual los vamos a seguir proveyendo. Algo de lo cual creo que debemos sentirnos orgullosos es que los registros de cáncer de base poblacional en el Ecuador han sido catalogados como de alta calidad. Esto es en el 2019 por la Organización Internacional de Registros de Cáncer y la Agencia Internacional de Investigaciones en Cáncer. Son pocos realmente los países que pueden presentar sus datos garantizando que sea un dato de calidad. Bueno, eso les cuento un poco con el registro. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué tenemos? Pero en términos generales ustedes ahora saben que tenemos esa información de los casos, no solo de Solca, sino de otros servicios, básicamente de todos los servicios oncológicos de la ciudad. Desde 1985, que empieza el registro, hasta el 2018, casos nuevos para calcular incidencia y tiempos de diagnóstico, tiempo de seguimiento para evaluar la supervivencia, que de alguna manera nos dice cómo están los servicios de salud. Indirectamente nos dice qué tal está la calidad de la atención. Bueno, ahora sí hablemos de la incidencia del cáncer. Igual de manera bastante general, la incidencia nos dice cuántos casos nuevos en un tiempo determinado y en una población definida, y a este número lo dividimos para la población que está en riesgo. En este caso, nosotros tenemos todos los casos diagnosticados en Quito, nuevos, y los dividimos para la población de Quito basado en las proyecciones del INEC. Cuando los queremos comparar con otros países, necesitamos hacer una técnica estadística que se conoce como la estandarización, que no es más que llevar los datos a un lenguaje común para poderlos comparar con otros países. Desde el 85 se viene registrando los datos. Al inicio hubo 2.911 casos, pero como era de esperarse, empezó un crecimiento que aproximadamente con las proyecciones que hicimos se dio de 500 más cada año. En el año 2018 hubo 11.144 casos diagnosticados en la ciudad de Quito. Y se proyecta 500 más para el siguiente año y así sucesivamente. De todos esos 11.000 casos, no todos son personas que nacieron y residen en Quito. Muchos, de hecho es más del 50%, son pacientes que vienen de otros cantones de la provincia o de otras provincias. Estos datos se los puede ir profundizando. Yo les traía acá porque despiertan muchas inquietudes en relación a la movilidad de los pacientes y en relación también a la congestión
los sistemas de salud, porque vienen pacientes, por ejemplo, de Ibarra, de Tungurahua, de Cotopaxi, bueno. Y entonces, ¿qué pasa con esos pacientes cuando se movilizan? ¿Dónde se quedan? ¿En hoteles? ¿Con familiares? ¿Hay albergues? Bueno, cada uno de estos datos son muy interesantes como para seguirlos profundizando. Y aquí les tengo la siguiente pregunta. Y ahí voy a necesitar la ayuda nuevamente de los 11,000 casos. ¿Qué porcentaje se diagnosticó en Solcaquito en el 2018? Solo diagnóstico. Creo que me falta cambiarle la pregunta. Tal vez no le salga, pero... Así. De los 11,000 casos que hubo en el 2018 que les contaba, ¿qué porcentaje fueron diagnosticados en Solcaquito? Porcentaje. Ahí estamos. ¿El 90% en Solcaquito? ¿Creen? Creo que se van a llevar una sorpresa entonces. Bueno, también. Un poco más bajo, la verdad. Solo diagnóstico, porque luego, bueno, por esta política de derivación, luego del diagnóstico, vienen más a hacerse tratar, o por prestación de servicios, vienen a Solca. Pero solo aquellos que se diagnosticaron alcanzan el 13% para el 2018. Como les decía, luego de recibir el diagnóstico en el público o en el IES, vienen, ahí sí, una buena cantidad a recibir tratamiento. Pero diagnósticos acá en Quito de entrada es bajo. Bueno, avancemos. Una vez entonces que contabilizamos los datos de los nuevos casos de cáncer, tenemos la población, podemos calcular tasas estandarizadas para poderlas comparar con otros países. Esta es la información del último quinquenio. Las principales o las más frecuentes de nombres próstata y estómago en la ciudad de Quito. Y en mujeres, tiroides, mama y cuello. Quito, como tiene, digamos, centralizado los servicios oncológicos, tiene un perfil diferente a la del país o a la de otras, a la que reporta otro registro, por ejemplo, Machala. El perfil de Machala es completamente diferente. Quito tiene particularidades porque por la dinámica de una metrópoli, ¿no? Que lamentablemente no tenemos mucho tiempo para quedarnos a discutir, pero en mortalidad también es diferente. Próstata y estómago en hombres, el tipo de causa más frecuente, y en mujeres de estómago, mama y cuello de útero. Como tenemos exactamente 34 años de registro de datos, pudimos hacer este análisis y ver cómo era en el primer quinquenio y cómo es en este último. Y vemos cómo va variando, ¿no es cierto? Desde en la década de los 80, algo que llama la atención es que baja cervix de 31 a 17, del primer puesto al tercero. Pero llama más la atención cómo se dispara tiroides. Y pasa de 6 casos
por cada 100.000 mujeres a 47, 6 veces más. Como les decía, cada tipo de cáncer tiene su historia natural de la enfermedad. Hay explicaciones para intentar interpretar por qué sucede esto. Básicamente, o lo que se reporta en la literatura, es que existe un sobrediagnóstico y que es un fenómeno mundial. En hombres, parecería, bueno, llama la atención pulmón. De 8.7 pasa a 8.2. Realmente no cambia como tal. No, el tema es que los otros tipos de cáncer se incrementan. Próstata igual se triplica de 23 a 63. Existe también la explicación a partir del antígeno, de la utilización del antígeno. Estómago es otra de las localizaciones vinculadas a infecciones que baja. Y bueno, es bastante interesante este gráfico como para profundizar en las explicaciones, pero no me dio más tiempo, ¿no? ¿Qué hacemos con estos datos? Esto es algo que también quiero contarles, que es interesante. Los datos que nosotros producimos, y como les había comentado, que son catalogados como de buena calidad, nosotros entregamos también a la Organización Mundial de la Salud. Ellos recogen la información de todos los registros de cáncer de base poblacional del mundo y con eso estiman la información para cada país para el 2020. Entonces, sucede que siempre nos dicen, mejor voy a utilizar los datos del GloboCam porque están más actualizados que los de ustedes. Y la explicación es esa, que nosotros entregamos los datos para que ellos hagan esta estimación. Este dato es una estimación basada en los datos del registro. Pero claro, es más llamativo porque te da la información de todo el país. Y obviamente no es que difiera, ¿no? Como se basan en los resultados de los 6 registros poblacionales de Ecuador, es un dato bastante bueno el que produce la OMS. Tanto para la incidencia como para la mortalidad, nosotros estamos con valores intermedios en comparación con otros países. Supervivencia del cáncer. Es el tiempo que permanece una persona viva después del diagnóstico. Así se lo utilizó desde el inicio, es la metodología, pero ahora podemos hacer otro tipo de análisis, por ejemplo, tiempo de remisión, tiempo libre de enfermedad, pero la metodología es exactamente igual. ¿En qué consiste? En identificar la fecha de diagnóstico, identificar la fecha de cierre de seguimiento y restarla. Y saber cuánto tiempo permanece vivo ese paciente. Nosotros recogemos los dos datos, el de diagnóstico y también a través del sistema del registro civil podemos saber si el paciente sigue vivo o ya falleció. Con ese cálculo logramos estimar este tipo de gráficos clásico que es el de Kaplan y Meyer. ¿Cómo se interpreta? En el día del diagnóstico empezamos el 100% todos vivos, pero vemos que como pasa el tiempo en el eje horizontal van muriendo las personas. Y entonces podemos decir que, por ejemplo, al año, cerca del 70%, en este caso de ovario, permanecen vivas después del diagnóstico. Entonces es un dato que nos permite también transferirle al paciente y a su familia. Ahora, esa sobrevida depende de muchas cosas. Entre esas, la edad del diagnóstico, el tipo de cáncer, pero también del estadio, que es otra variable que nosotros recogemos. ¿Qué es el estadio? Un atributo del tumor que permite saber qué tan avanzada está la enfermedad. En términos generales, aquí también podríamos profundizar mucho, pero en términos generales, una de las características importantes de los tumores malignos es su capacidad de crecer, invadir y extenderse, ¿no es cierto? Entonces, en la medida en que nosotros podamos identificar en qué etapa está,
si, por ejemplo, se encuentra localizado en el órgano o ya se ha diseminado de manera regional a ganglios o incluso ya una etapa más avanzada se ha diseminado o se ha extendido a un órgano distante. Son 3 etapas diferentes y por lo tanto cada una tiene impacto en el tratamiento. Para esto existen varias clasificaciones. Sin embargo, la recomendación actual de la OMS es que todos tendamos a usar el TNM. Acá les dejo alguna información de lo que se está utilizando también en el hospital, de cómo estadificar. ¿En qué consiste el TNM? Bueno, ustedes... T de tumor, ¿no es cierto? La extensión del tumor, el tamaño, puede recibir valores que van desde 0 hasta 4, va a depender mucho del tipo. N de nódulos, ganglios, también se asigna un valor dependiendo del órgano y del tipo de tumor, pero puede tener valores de 0 hasta 3. Y en metástasis, ¿hay o no hay metástasis? Entonces, con el juego de estos valores, de estas combinaciones, al final podemos estadificar un tumor y decir, por ejemplo, dependiendo, ¿no es cierto?, de la información, si el tumor es T1, N0, como les decía, dependiendo de la localización, vamos a poder clasificarlo como estadio 1, que es menos avanzado, con mejor pronóstico, o estadio 4, más avanzado, con peor pronóstico. Para cada tipo de cáncer existen estas tablas de combinaciones. Lo ideal es que el oncólogo pueda registrar esta información y lo que nosotros como registro deberíamos hacer es únicamente recoger ese dato. Sin embargo, no lo encontramos y lo que deben hacer las compañeras es buscar la información y estadificar. Claro, ellas han ganado bastante habilidad por la experiencia que tienen, pero no debería ser así. Debería el dato estar en la historia y nosotros únicamente registrarlo. Pero eso va a ser un proceso largo que también tenemos que desarrollarlo. En términos generales, la enfermedad en etapas más avanzadas tendrá peor pronóstico. Y eso se confirma con los datos del registro. Entonces acá les traía yo datos del cáncer de mama. En términos de estadio, vemos la distribución, pero cuando calculamos esos tiempos, de acuerdo a cada categoría, los tiempos de sobrevida, vemos que el estadio 1 o incluso el in situ, pasado los 5 años, más del 90% de las pacientes permanecen vivas. Sin embargo, aquellas que llegan en estadio 4, a los 5 años, únicamente el 20-25% permanecen vivas. Entonces, el estadio es, en términos individuales, importante porque nos da la pauta para el tratamiento, pero en términos poblacionales nos da la pauta para intervenir. Y en cáncer de cuello uterino también es algo preocupante. El dato que reportó el Registro Nacional de Tumores de estadio 3 y estadio 4 hace 10 años fue de 39%, sumados los dos. Era alto. Sin embargo, ahora que volvemos a hacer ese análisis, ya no es 39, sino 46. Eso quiere decir que cada vez más las pacientes llegan en etapas más avanzadas de cáncer de cervix, lo que es preocupante, pero también terrible para el sistema, porque la Organización Mundial hace mención de que este es uno de los cánceres más prevenibles, ¿no es cierto? Y hay toda una estrategia para controlarlo. Sin embargo, nuestros indicadores ni siquiera se mantienen, sino que están hacia la baja, empeorándose. Las pacientes que vienen en estadio 1 igual tienen una buena sobrevida hacia los 5 años.
mientras que aquellas que ya llegan en etapa 4, cuando las alternativas de tratamiento son limitadas, probablemente ya no es posible la cirugía, por ejemplo, a los 5 años apenas el 10% permanecen vivas. Eso también es otro tema para discutir ampliamente. Ahora sí, usos de la información. Entonces, bueno, recogemos datos, los procesamos, analizamos, los presentamos, los difundimos. ¿Y qué se hace con esa información? Estos datos nos han permitido entonces tener la situación del cáncer, describir la situación del cáncer, las tendencias durante 34 años. Sobre vida hemos identificado grupos de riesgo. Ha permitido evaluar programas pilotos desarrollados en Quito. También ha hecho posible investigación cuando alguien quiere profundizar en cierta localización. Como les decía, los datos están disponibles. Y para la docencia, porque también, al menos en este año, tuvimos la oportunidad de desarrollar un programa de capacitación para registradores en cáncer. Entonces, el registro ha posibilitado todas estas cosas. La información se la presenta de manera quinquenal a partir o a través de estos anuarios. Están disponibles en la página web de la institución y próximamente en la biblioteca. Actualmente difundimos, les traje acá algunos boletines que son trimestrales, que intentan profundizar en localizaciones con estos datos, con esta información que les mostré, incidencia y mortalidad. Y con eso, en el año 2016 y 2017, se trabajó en la Estrategia Nacional para la Atención Integral del Cáncer, publicada en el 2017. Ahí estuvo José Yepes y Patricia Cueva aportando con información del registro. Y el año pasado trabajamos en el Plan Nacional de Control de Cáncer. El documento está escrito, hay que esperar la decisión política para que lo saquen, pero no solo que lo publiquen, sino que lo implementen, porque mucho de lo que hemos conversado sucede porque no existe un plan de control implementado. O sea, hay programas que se mencionan en la estrategia que no están implementados. Y algunas cosas clave de la charla para terminar. Bueno, los registros de cáncer de base poblacional son los únicos instrumentos capaces de calcular estos dos indicadores que son importantísimos. La incidencia, porque te da una idea de la velocidad en la que se presentan los casos. Más o menos como el COVID. Cuando tienes 100 casos, no pasa nada, pero cuando ya nos dice el ministro que hay 4,000, 5,000 casos, ya nos asustamos. Un poco así, esa es la idea de la incidencia, ¿no? Ver cuántos casos nuevos aparecen y con qué velocidad se está presentando. Y por lo tanto, ¿qué riesgo tengo yo de desarrollar cáncer aquí en Quito? Los registros son instrumentos indispensables para la planificación de las estrategias. La incidencia y la supervivencia como dos indicadores básicos para entender la situación del cáncer. Y bueno, esta otra variable, el estadio, que es importantísimo que los médicos, los oncólogos lo puedan incluir, registrar, porque como les decía, a nivel individual, ayuda a saber el pronóstico para decirle al paciente, que es una de las primeras preguntas que hace el paciente, ¿no? Tengo cáncer, ¿cuánto tiempo voy a vivir? O si quimio o radio, bueno, neoadyuvante, ¿esto qué implica? ¿Cuánto tiempo más me queda? Y en términos poblacionales, porque igual nos ayuda a planificar el control de esta enfermedad. Muchas gracias. Yo acá les traje este link que les lleva hacia la última publicación que tenemos con datos hasta el 2017. Y solo para finalizar, volverles a invitar al registro para que utilicen nuestros datos. Nosotros publicamos esta información, pero por supuesto que se puede hacer muchos más análisis para cada localización y de manera más detallada. Gracias. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud. Bueno, le agradecemos a Wilmer por su presentación.
No sé si hay una pregunta en la audiencia. Listo. En el año 2008 se dio aquí en Quito un evento científico que se llamaba Trascendiendo Fronteras en Cáncer. Yo estaba cursando la Facultad de Medicina los primeros años y me sorprendió ver cómo muchos de los expositores internacionales que vinieron a ese evento, incluido premios Nobel, citaban datos del Globocan para ver la incidencia, la prevalencia y todo. Después, cuando yo entré al posgrado acá en Solca, pensamos, y creo que a la mayoría de médicos nos pasa, que uno entra a un posgrado y piensa que no, que aquí en el país no se produce información científica en cantidad buena, adecuada. Y me sorprendió ver cómo en el Registro Nacional de Tumores de aquí de Solca, era una información muy real que alimentaba al Globocan. O sea, el Globocan se nutría de lo que nuestro Registro Nacional de Tumores producía. En esa época nosotros, y a Nadia le pasó lo mismo, nos mandaron a aprender a estadificar en el Registro Nacional de Tumores. Yo tampoco entendía por qué no me mandan a aprender a estadificar con el oncólogo clínico y me mandan al registro, ¿no? Después entendí que los oncólogos casi no estadifican. Entonces, en el registro aprendimos a estadificar de una manera muy buena. Y hoy día ha coincidido esta charla de Wilmer con la presencia de la doctora Patricia Cueva. Doctora Pati, quisiera pedirle que por favor se ponga de pie. Fue directora del Registro Nacional de Tumores y se jubila el día de hoy. Ha hecho que funcione muy bien ese registro. Ha sido ejemplo, por favor, doctora Pati. Yo quiero pedirles un aplauso para la doctora, porque realmente ha sido una labor fenomenal la que han hecho. Y creo que ese tipo de labores se deben reconocer, se deben agradecer y se deben aplaudir. También están aquí las registradoras con las que yo aprendí a registrar, a estadificar. Está Belén, está Doris y está Silvi. Y también mi reconocimiento, qué buen trabajo y qué bueno que sigan adelante pese a todo lo que implica hacer entender a la autoridad que un registro es importante.